Amado Dios, santo, sublime y soberano, Rey amado, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que hables a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu palabra que es enviada va a producir el efecto por el cual la enviaste, si encuentra una tierra fértil para que eche raíz y dé fruto. Y aquí estamos, Señor, deseosos de escuchar tu palabra, conocerte más y hacer tu voluntad y vivir para tu gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me estuvo hablando del doble ánimo. Antes que nos fuéramos a Comodoro, me estuvo hablando de eso. Pasaron algunas circunstancias en nuestras vidas que me llevaron a entender que este mensaje era importante para todos. Por eso la idea de que quede grabado para los que no pudieron venir, también tengan la posibilidad de escucharlo. El jueves en la reunión de estudio estamos hablando de los atributos de Dios. Y entre esas charlas salió lo que era el desánimo. Y hay un cuento que dice que el diablo se había cansado de ser diablo, entonces empezó a vender sus armas. La Biblia dice que él viene para hurtar, para matar y para destruir la obra y la palabra que Dios ha plantado en nuestros corazones, para destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Y dice que se había cansado, entonces se puso a vender las armas que tenía para ese efecto. Y empezó a subastarlas, y iba ganando muchísima plata. Y tenía en una vitrina la tenía tapada, entonces todos querían saber qué había ahí. Y si no, eso es una arma que nadie sabe de qué es un arma, así que esa no la vendo, esa es la única arma que me quedo. Entonces todos empezaron a ofertar cada vez más plata, cada vez más plata, cada vez más plata, y lo tentaron al diablo, ¿viste? Por la plata. Y el diablo dice, bueno, el arma que tengo ahí es el desánimo. Porque el desánimo es algo imperceptible que entra a nuestras vidas y termina abriendo una puerta grande para que el enemigo entre y nos quite la paz que Dios da a sus hijos. El desánimo viste que el diablo dice que vino para hurtar. Y como hablábamos anoche con Adolfo, cuando te vienen a hurtar no te das cuenta que te lo roban. ¿Por qué? Porque no hay violencia contra las personas o fuerza contra las cosas, entonces te sacan las cosas a veces sin que te des cuenta. A veces vienen las tentaciones y nosotros, como lo vimos el domingo pasado, cedemos a esa tentación. Y Dios nos dice que tenemos que resistir. El desánimo es el arma mortal con la cual el diablo nos quita la paz y nos termina quitando la vida y nos deja la angustia. Que la angustia termina destruyendo al ser humano. Nosotros tenemos esas enfermedades que vienen hacia el alma. Nosotros tenemos una enfermedad en el cuerpo, como nos pasó. Fuimos a Córdoba, el médico limpió, pero las enfermedades en el alma las cura Dios. Podemos ir a un psicólogo, un psiquiatra, pero la enfermedad que está en el alma la cura el Espíritu Santo. Hay un salmo que el rey David, porque lo venía persiguiendo el rey Saúl, todavía era David, no era rey, había sido ungido como rey, sabía que iba a ser rey, pero el rey Saúl, por celos, quería matarlo a David. Y lo persiguió y él se metió en las cuevas oscuras, frías, de soledad. Después vinieron gente que estaba en angustia como él, se juntaron a él, ¿no? Pero él pasó mucho tiempo en esas cuevas siendo perseguido y él estaba angustiado pero de alma. Y dice el Salmo 142, saca mi alma de la cárcel para que tu nombre pueda alabar. Fíjate que la angustia, no lo busquen, la angustia que él tenía era tal que él se sentía que su alma estaba en una cárcel. Y si el alma está en la cárcel no puede alabar a Dios. Tiene que salir de esa cárcel, de la angustia. Y el desánimo te mantiene en esa angustia. ¿Y qué dice la Biblia del doble ánimo? El doble ánimo traducido del griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, dice que, lo dice en griego, no lo voy a decir, pero es dos almas, dos psique, dos psiquis, dos pensamientos que luchan dentro de uno esas dos almas. Eso es el desánimo. Yo estoy arriba y hoy está abajo. Son los que viven en un ascensor. Un día están arriba, al rato están abajo, al rato están arriba. No es ¿cómo se llama? La enfermedad esa de Polo, que se va de un bipolar. Porque puede ser una bipolar que con una pastilla te
te regularicen las hormonas y puedas vivir. Pero esto es cuando hay un problema en el alma. Esto puede ser un problema demoníaco, un problema espiritual de un espíritu que esté gobernando, como hablábamos anoche con Adolfo. Puede ser una persona que tenga un doble ánimo, que haya un espíritu que él ni sepa, que está dominando un área de tu vida, que está arrastrándote a eso. Puede ser una forma que recibiste de tu familia, que durante toda tu vida te viviste así. O puede ser algo que por malas decisiones se te formó un hábito. Pero lo importante de todo, fundamental, escuchemos, es reconocer de que tengo ese problema. Si no, no hay solución. Primero, si yo no reconozco, por eso es importante entender y ver cómo dice la Biblia de eso. Santiago 1, volvemos a lo que estábamos leyendo recién. Santiago 1, en esta carta da muchos temas Santiago, pero uno de ellos nos abre los ojos al doble ánimo. Y en el 5 dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primero sepamos, Dios está deseoso de darnos la solución. Pidan la solución, pidan sabiduría para tener la sabiduría del cielo para poder elegir correctamente. Pero pida con fe. Acá el Señor nos llama la atención. ¿Qué dice Hebreos 11? Es necesario que cuando alguien se acerca a Dios, crea que le hay un Dios. Si no, no sirve de nada. Y debemos saber, dice, que Dios es galardonador de los que le buscan. Él va a darte si vos lo buscás de corazón. Dice que, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedí con fe, sabiendo de que si vos le pedís a Dios, te va a ayudar, porque Él está deseoso de ayudarnos, pero debemos reconocer que tenemos ese problema en nuestras vidas. No piense pues que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, sabiendo que le hay, reconociendo de que yo tengo un problema y Él va a dar la solución para nuestras vidas. Pero debemos saber de que si nosotros seguimos inconstantes, que vamos y venimos, si no nos ponemos firmes, tomamos la decisión de seguirle a Él y resistir al diablo, no vamos a recibir cosa alguna, dice la palabra. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunas cosas y en otras no. No, eso se traslada a todo el ámbito de nuestra vida. Cuando uno es de doble ánimo, cuando uno es inconstante, los trasladamos al trabajo, los trasladamos a la familia, los trasladamos al mundo social nuestro, a las cosas que queremos aprender, incluso con las cosas que nos gustan. Pero sobre todo se lo trasladamos a nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante entender de que esto es un problema de ser inconstante y de doble ánimo. Y eso hace de que yo lo traslade a todos los ámbitos de mi vida y termine sufriendo y alejándome de Dios. La duda que nos dice acá es una falta de lealtad. Acordémonos de Pedro. Tenemos un ejemplo. Pedro era bien bipolar, era bien de meter la pata atolondrado. Y eso, cuando lo vio el Señor a Simón, le dijo, vos vas a ser la roca. Que tiene que haber tenido Dios, Jesús realmente la visión del futuro, porque ver lo que era Pedro en ese momento, Simón, era totalmente ida y vuelta, era un junco, dice, era un junco que cualquier viento lo llevaba para cualquier lado. Cuando él lo ve a Jesús, entiende que era Jesús que venía caminando sobre el mar, le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Y Pedro se mandó, pero caminó sobre el agua, rompió la ley de la gravedad, la rompió, porque iba en el nombre de Jesús. Y él se mandó de atolondrado y empezó a caminar y empezó a ver los problemas, empezó a verse a sí mismo, empezó a ver el agua y se hundió en el agua. Hombre, oligopistos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre oligopistos? Hombre de poca fe. Después, cuando Pedro era así, ¿no? Cuando Jesús decía algo, yo, Señor, yo voy.
Y el Señor le dijo, hay algunos que me van a traicionar, me van a negar. Señor, ¿cómo te vamos a negar? Dijo Pedro. No, hasta la muerte te sigo. Bien bocón era, ¿no? Y le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero encima delante de todos se los dijo el Señor. Una humillación tremenda. Y se van a la noche al huerto y aparecen los soldados y Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja al soldado de los fariseos. Y el Señor ahí arregla el problema y después, cuando está en el patio el Señor Jesús apresado, Pedro lo niega 3 veces, como había dicho el Señor, antes que el gallo cante, como dijo Jesucristo, ¿no? Así que él era Pedro, ¿no? Y yo me reflejo mucho con Pedro, de tomar decisiones, de decir lo voy a hacer. Llevaba 15 años diciendo que iba a estudiar el violín. Y tuve un sueño donde el Señor me reclamó de que debo poner en orden mi vida y debo tomar decisiones, determinaciones que tal vez no me gustan, tal vez me duelan, me cuestan tomar, pero tengo que tomar esa decisión y ordenar mi vida. Tengo que tomar esa decisión y entender de que yo tengo un doble ánimo que me hace inconstante y que no agrada eso a Dios y que lastima mi vida encima. Y Pedro era de esos personajes que eran inconstantes. Inconstante dice que no tiene constancia o que se desarrolla con interrupciones y varía su estado o su intensidad. Algo inconstante es que arranca y va cayendo, va cayendo, va cayendo y lo abandona. O lo deja o frena y después lo agarra. Inconstante sufre. El inconstante sufre porque es una lucha interna para alcanzar la meta. Pero lo importante es entender de que si es un espíritu, ahora vamos a orar y va a salir ese espíritu, se va a manifestar. Entonces vamos a orar, lo vamos a reprender, lo vamos a echar fuera. Pero es fundamental reconocer de que yo soy así, yo tengo un problemita con eso. Levanto la mano y digo, sí, Señor. Todos tenemos ese problema de la inconstancia. Entonces lo reconozco, como hablábamos anoche con Adolfo, decía, lo importante es humillar al pecado. Cuando yo veo que la palabra de Dios está trayendo luz a mi interior y digo, pucha, yo estoy con este problema, sacarlo para afuera, hablarlo, decirlo, yo tengo problema con esto, yo tengo problema con las matas, con los yuyos, no sé, cualquier cosa que yo tenga problema, sacarlo, verbalizarlo porque lo estoy largando a los 4 vientos y estoy humillando al pecado. Yo me humillo solo. Yo estoy humillando al pecado y el diablo está escuchando de que yo reconozco que tengo problema con eso y le quiero dar la autoridad a Dios para que tome autoridad en eso. Eso es si es espiritual, si hay algún espíritu. Pero si es un problema de mi familia, no es un problema de mi forma de vida, es un tema de decisión. Dice que es semejante a las olas del mar, que va y que viene, que no tiene punto fijo de donde aferrarse. Por eso es inestable, hay inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, dice que sufre constantes o frecuentes alteraciones del carácter, del humor o de la tranquilidad. Eso es ser inestable. Estabilidad es que tiene un solo pensamiento, que se dirige a un solo lugar. ¿Qué dice Timoteo? Tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros tenemos más de un pensamiento, vamos de un lado a otro, como decíamos anoche también con Adolfo, tuvimos más de 1 hora hablando. Tenemos 2 hemisferios que dirigen lados opuestos del cuerpo. Tenemos 2 hemisferios. Y hay 2 pensamientos muchas veces en nuestras vidas que van luchando. ¿Se acuerdan los más viejos? Había un dibujito que era de Isidorito Cañones, que era de Paturcito. Y él tenía dos de él acá, un demonio y un ángel, ¿viste? Y le hablaban y le tiraban cada uno ideas distintas de cómo hacerlo. Hace varios domingos atrás hablé de estar entre San Juan y Mendoza, ¿se acuerdan? Era algo parecido. Pero acá Dios me habló del doble ánimo. El doble ánimo, Dios dice en su palabra que es inconstante en todos sus caminos. Pero no piense que Dios te vaya a dar algo si seguís en esa actitud. Por eso es importante cuando Dios trae palabra y te reconoces de ahí, tomar la decisión de decir, Señor, hoy quiero cambiar, ayúdame. Es inestable, que no tiene estabilidad.
Se miran, anoche él decía, cuando, ¿cómo se llama? Cuando vas en la carretera, en el coche y te dudan que estás medio borrachito, te hacen bajar y te hacen caminar por una línea. Y el borracho no puede caminar por una línea. Le da para un lado, le da para el otro y él decía, agarrate de la línea. El tema es que no nos tenemos que agarrar de algo para poder estar. Nosotros el primer año que llegamos acá vivimos en el terremoto y vimos cómo las lámparas se iban para todos lados, las puertas se abrían y se cerraban, las camas se corrían, la mesa se movía así acá y todos salimos corriendo para afuera. Mis hijos pensaban, mi hijo más chiquito, si hay fantasma, mi nieto, si hay fantasma, abuelo, hay fantasma, se mueve la cama. Y cuando te pasa eso, digo, la tierra es el punto fijo que tengo y ya no es un punto fijo. Es terrible la sensación que se percibe ante un terremoto. No hay nada fijo, todo se está moviendo. La tierra que era tu sustento, vos ver los árboles, cómo se movían. Eso es terrible. Pero Dios dice, cuando tengas ese problema, agárrate de mí, Él está al lado tuyo. Él tiene su mano extendida, Cristo, al lado tuyo, para que vos te agarres fuertemente de Él. Es la única forma que tenemos de poder caminar recto. Por eso la inestabilidad se llama. ¿Y dónde están las inestabilidades? En las emociones. Las emociones son una bendición de Dios, pero cuando la emoción gobierna el cuerpo, ¿nosotros qué hacemos? Le creemos que es el Espíritu Santo encima y nos dejamos llevar y metemos la pata. ¿Cuántas veces hemos pensado, yo siento de parte de Dios y hablamos de parte de Dios y no es Dios que está hablando? Soy yo mismo. O a veces damos un consejo de parte de Dios y son basados en mis emociones. Por eso es tan importante entregarle nuestras emociones al Señor y que sea el espíritu que gobierna mi vida, no el alma, que es donde están las emociones. Debemos romper ese ciclo en el nombre de Jesús. Si hoy Dios nos está hablando de la doble ánimo es porque tenemos doble ánimo. Y tenemos que tomar la determinación, si lo reconocemos, de querer cambiar. Pedro, cuando estaba hablando con Jesús, Jesús le dice, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué piensan quién soy yo? Y todos hablan que son Elías, que era esto, y Pedro le dice, no, vos sos el Hijo de Dios. Y le dice, Pedro, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Oh, te imaginas, tenés palabra de Dios, Dios está en vos y habla de parte de Dios. Qué orgullo que habrá sentido Pedro, ¿no? Dice, Pedro, eso te lo reveló. Y minuto más tarde, Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén, donde le van a matar. Y dice, no, Señor, no, ¿cómo vas a ir? ¿Qué le dice Jesús? Quítate de mí, Satanás. Hace 10 minutos tenía el Espíritu Santo y ahora le dice a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, que tiene la mira en las cosas del mundo y no las tenés puesta en Dios. Cuando sacamos nuestra mirada de Dios, estamos mirando al enemigo. No queda otra, hay dos reinos nada más. El blanco y el negro, arriba y abajo, el diablo y Dios. Apártate de mí, le dice a Pedro, que hacía un ratito estaba. Esa dualidad está en todos. Lo importante es reconocerla porque en mayor o en menor grado está. Y es indispensable reconocerlo y ser sacado. Y Pedro, tiempo después de eso, están reunidos, se pone de pie y empieza a predicar. Hechos 2. Predica con una potencia, con un denuedo, con una firmeza que 3.000 personas, imagínate 3.000 viejos, 3.000 personas se entregan a Cristo. ¿Qué pasó con Pedro de unos versículos anteriores donde fluctuaba a este Pedro que con denuedo y poder predica, se convierte en 3.000 personas y empieza una vida de entrega total hasta la muerte verdadera? ¿Qué pasa? Si nosotros vemos qué pasa en un cachito antes, desciende el Espíritu Santo y le dan el poder y la autoridad y el lugar al Espíritu Santo en su vida que le corresponde. Eso es fundamental. ¿Y qué pasó después de que recibe el Espíritu Santo? Tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y todo lo que él había hecho mal, lo reconoce ante Cristo, Cristo lo perdona, él se perdona y cambia su vida. Él toma la determinación de ser inconstante. Mira el cambio radical en este hombre, de ser tan atolondrado, arrebatado y tan inconstante, inestable, a ser la roca.
¿Qué dice Deuteronomio 34? Que Dios es la roca. Dios es la roca, en Él no hay variación, lo decía también Santiago. Y después cuando dice Jesús en las parábolas de que qué pasa si vienen problemas, si vos estás parado sobre la roca, tu vida no se va a derrumbar. No vas a permitirle a permitirle al enemigo que te entre por el costado. Las tentaciones van a venir una y otra vez, pero voy a tener la firmeza de decirle no. ¿Y por qué hay veces que hay tentaciones que las puedo superar y hay otras tentaciones que me dominan? Y vos decís, pero che, ¿cómo no podés dominarte? Dominaste esto y dominaste. Y porque hay pasado en tu vida que tiene que ser sanado. Hay puertas en tu vida que tienen que ser cerradas. Y tal vez no tenga nada que ver con el problema que vos estás viendo, porque vos querés solucionar un problema de, mira, tengo problema con esto, no puedo dejar de hacer esto, pero he dejado de hacer esto que es tremendo. Entonces vos decís, quiero cerrar esta puerta, y lo único que estás haciendo es haciendo fuerza en algo que no tiene nada que ver. Porque hay un trasfondo espiritual que tiene que ser sanado antes. Por eso es lo importante de pedirle sabiduría al Señor. Tenemos que limpiarnos, tenemos que permitirle a Dios que nos limpie. Y eso es problemático, porque va en contra de nuestro orgullo, va en contra de nuestra forma de que nos han enseñado, va en contra de mis deseos, va en contra de un montón de cosas, pero es lo que Dios está pidiendo para darle solución a ese doble ánimo. Limpiarnos y purificarnos. En la carta de Santiago, en el 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, los problemas que hay entre ustedes, es por ustedes, decía Santiago. Es por los deseos que hay de ustedes, por los celos, por el orgullo, por las contiendas, por los enojos. Es por problemas en ustedes que están sin sanar. Si no, no habría unidad, habría paz en todas las iglesias, en todas las reuniones, en todas las familias. Porque cada uno tira para su molino. Cree que lo que yo dije es la verdad y la verdad se respeta. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora Dios te dice, someteos. Someteos era ponerse por debajo de alguien y reconocerlo como dueño y señor y amo de tu vida. Eso es someterse. Someterse es bajar la guardia, someterse es entregar las armas, someterse es decir, sí señor, tenés razón, y nada más. Sométanse, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Pequeño detalle. Aguantátela con el de los cachos rojos, el de la cola, con el tenedor en la mano. No viene así, por supuesto, viene disfrazado de ojos celeste, 1,80 m, rubio, o 90, 60, 90, o con cosas que nos agradan, ¿no? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Me acerco a Dios alejándome del mundo. Me acerco a Dios, me gusta la Biblia, escúchenme, ayúdame. Ahí está, leyendo lo que dicen las Escrituras. Me acerco a Dios orando. Me acerco a Dios creyendo lo que dice la Biblia. No creyendo en Dios solamente, sino creyendo a Dios y viviéndola. Así me acerco a Dios. Acercaos. Me perdí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Pecadores. Pecadores, limpiad las manos. Nos está diciendo de que lo que estamos haciendo mal dejemos de hacerlo y limpiémonos en eso, en las Escrituras, en la sangre de Cristo. Limpiarse del pecado es dejar de hacerlo, reconocer y pedir perdón. Y si es necesario restituir algo que hemos hecho, ahí hacemos limpieza de pecado. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿por qué dice vosotros de doble ánimo? Porque todos somos pecadores, pero hay gente que no tiene ese doble ánimo, que es más firme, con una vida más recta,
más permanente, más constante. Pero hay otros que no pueden ser así. Por eso dice, y a ustedes, los que están al fondo, ya, a la izquierda, a la derecha, todos que están allá reunidos, somos todos. Los de doble ánimo, le dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Reconozcan que son de doble ánimo, eso quiere decir. Y no te rías porque doble ánimo, no, es verdad, yo tengo, por eso dice que tengo que humillarme, tengo que llorar, porque tengo que confesarlo, tengo que reconocerlo. Y saben que cuando leía esto tuve una visión, que lo charlábamos ayer con Adolfo, y cuando yo se lo decía, la visión se amplió. Porque yo decía que veía de que yo tenía mi corazón en la mano, y que estaba en el barro, todo lleno de barro. Y el barro, vieron que cuando uno agarra el barro tiene piedritas chiquititas también, y tiene tierra y agua y lodo. Entonces yo agarraba mi corazón y cuando me ponía a limpiarlo, por las piedritas que tenía lo raspaba. Entonces me dolía y me costaba limpiar ese barro. Entonces, ¿qué hacía? Lo ponía bajo el agua y despacito limpiaba. Y de golpe, cuando estaba hablando con él, veo que ese barro se transforma en chocolate. Digo, entonces no es tan sucio eso. Y es algo que me gusta. Y ese es el pecado. A veces lo vemos como que realmente está mal acá en los domingos, pero el miércoles se me transforma en chocolate el pecado. Y me cuesta vencerlo y vuelvo a caerle en la tentación y vuelvo a ser inconstante. El barro es barro, el pecado es pecado. Lo lleva a la muerte. Por eso, cuando yo le decía ese chocolate es cuando yo lo veo que, bueno, no es tan malo lo que hago. Yo no mato, yo no robo, yo no digo, no hago grandes cosas, pero tengo problemas con esto. Pero soy inconstante, pero Dios me está mostrando, me mostró a mí, de que a veces yo, esa mugre del barro que lastima, que es tan sucio, yo no tenía dónde poner el corazón para terminar de lavarme las manos, y la única forma era ponerlo y se iba a volver a ensuciar. Y de golpe se lo ve en chocolate. Digo, entonces no es tan malo, lo vuelvo a poner acá y me lavo la mano, como un poquito. Y tenemos que saber de que el pecado, es sucio, es malo y a Dios le desagrada. Y me separa de Él, porque no puede cohabitar con el pecado. Por eso es tan importante de tomar la decisión. En Primera de Reyes 18 está la historia de que Elías le dice al pueblo, bueno, si ustedes quieren estar con Baal, sigan con Baal. Pero si ustedes quieren estar con Dios, aguántense las piedras. Tienen que decidirse. Él dice una palabra, no cavilar. Cavilar es entre San Juan y Mendoza, ¿viste? Cavilar es de un lado y del otro. ¿Hasta cuándo van a cavilar entre dos pensamientos? Si quieren seguir a Dios, síganlo, pero si quieren seguir a Baal, vayan. Si quieren ser pecador, tomá carrera y hacer las cosas mal de una. Pero no podemos seguir viviendo creyendo de que estamos bajo la cobertura de Dios si seguimos con doble ánimo. Eso está en Primera de Reyes, con Elías. Y luego Josué, cuando al pueblo le dice, están enfrente de Canaán, y le dice, si quieren estar con todos los dioses de Canaán, había prostitución, había abortos, había un montón de cosas que para esas religiones era normal, era permitido y era como lo animaban a que la gente lo haga. Si quieren estar de ese lado, vayan, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová y iremos por el lado de Dios. Hoy es tiempo de tomar decisión. No podemos seguir con ese doble ánimo. Debemos terminar con esa naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que traemos de nuestros padres, ¿no? Todos sabemos eso, de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Cristo vino a nuestras vidas y cambió nuestro ser. Hoy podemos decidir porque nos sacó ese peso que teníamos del mundo. Hoy yo puedo decidir porque estoy en libertad, libre albedrío. Puedo decidir si sigo en el pecado o si sigo en Cristo. Hay un pasaje en Ezequiel, lo que está anotando, 16. Ezequiel 16, en el 3 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿A quién era la palabra? Al pueblo, no era para gente que no conocía a Dios. Di a Jerusalén, di a los que están en Jerusalén, eran los que estaban en el reino, que estaban donde estaba el templo, eran los cristianos.
En ese momento eran los hebreos. Pero esta palabra es para los que conocen a Dios. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre la iglesia, sobre ustedes, sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Le decía, ustedes son hebreos, pero en tu mente, en tu corazón, en tu naturaleza, tu familia es de los cananeos. ¿Qué eran los cananeos? Era el lugar donde tenían los pueblos, los jebuseos, todos los feos, todos los eseos que estaban ahí, que eran enemigos de Dios, que habían ocupado la tierra que eran de ellos, era la tierra prometida, y eso lo estaban ocupando. Dice, ustedes vinieron de ahí, vienen de esa descendencia adánica, de esos hombres alejados de Dios. Dice, tu padre era amorreo y tu madre etea. Ellos eran los brujos de la época, eran los que practicaban toda la hechicería. O sea, Dios conoce de dónde venimos, sabe que nos cuesta enfrentar las tentaciones, sabe que ese doble ánimo que tenemos en nuestro interior nos cuesta porque está. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Quiere decir de que nuestro nacimiento fue humano y fue adánico, fue terrenal, no fue el nacimiento nuevo que tenemos después al encontrarnos con el Señor. Nuestra forma de nacer fue de esa, y que Él no estuvo ahí, no estuvo espiritualmente. En esa época cortaban el ombligo, significaba desprenderse de todo el resto humano, material de la madre. Entonces Él nos dice, ustedes siguen con eso, tienen que cortar el cordón umbilical de su familia carnal para entrar en la familia espiritual nueva. Antes se ve que los lavaban con sal a los bebés y los enfajaban así todos duros, ¿no? Eso nos muestra de que esa naturaleza adánica, nosotros tenemos que cortar con esas cosas de la relación con nuestro mundo, con el mundo para entrar en esta vida espiritual. Es necesario cortarla, si no va a seguir el doble ánimo en nuestras vidas. No hubo ojo que te compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, ¡vive! Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, ¡vive! Esa es la presencia del Señor que vino a nuestras vidas cuando estábamos en pecados, en problemas. ¿Quién nació en cuna cristiana? ¿Vos naciste en cuna cristiana? O sea que nunca, sí tuviste, porque tuviste alguna relación con el mundo y le diste un poco las espaldas. O sea que todos estuvimos en ese lugar. Todos. Nosotros, de los que hemos nacido ya siendo grandes, tuvimos ¿cómo se dice? Desarraigo, este corte con el mundo. Pero lo mismo le pasó al pueblo de Egipto cuando lo saca de Egipto y estaba en el desierto. Estaba Egipto en su corazón. Y hasta que no sacaron a Egipto del corazón de esa gente, no entraron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Toda esa generación tuvo que morir porque no pudieron romper con el doble ánimo y dejaron sus huesos en el desierto. Por eso es tan importante esta palabra, el doble ánimo. Dios dice, no piensen que van a recibir algo si siguen en lo mismo. Es tiempo de decisión, de tomar una determinación. Y acá cuando le dice a Ezequiel, decile al pueblo de que estaban en otro tiempo, estuvieron siempre solos, estuvieron en la peor situación, nadie se cuidó, nadie te cuidó, nadie te miraba. Y yo vine y te agarré y te dije, ¡vive! Y empezaste, dice, y te di nombre y tu cuerpo creció y tus cabellos, y empieza a decir todas las cosas hermosas que le dio. Y en el 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones en cuanto pasaron, suya eras. O sea, vuelve el ciclo, vuelve el perro a su vómito otra vez. Y el pueblo de Israel le pasó lo mismo cuando salen de Egipto. Estaban bien, va Moisés al monte Sinaí a recibir las tablas y como no venían, el pueblo ¿qué hace? Lo llaman al hermano de Moisés y Aarón, hacenos un becerro. Vamos a adorar a alguien. Otra vez doble pensamiento, otra vez volver al... ¿Y qué hicieron? Dice, cuando vino Moisés y le preguntaban, nosotros agarramos el oro, lo tiramos y salió un becerro. Encima se justificaban. ¿Cuánto nos pasa a nosotros de justificarnos?
No, hablábamos ayer con Adolfo. No, pero yo tengo, no, pero yo, no, pero nada. Cristo te dice, tomá la decisión de romper con ese yugo que te ata al doble ánimo. ¿Qué le dijo después de todo lo que pasó Job? Le dice 22, Job 22, si te, en el 23, 22, 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oros de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Cuándo? Si te volvieras al Omnipotente. Si tomás la determinación de decirle, hasta acá llegaste, doble ánimo, basta en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dice? Y en el 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinarás, tomás la decisión, quiere decir, tenés que tomar la decisión. Y te será firme, vas a persistir, va a venir la tentación, va a venir la gana de dejar, de bajar la intensidad, de tomar eso que no tenés que tomar, de hacer aquello que no tenés que hacer, pero tenés que estar firme y sobre tus caminos resplandecerá. Por eso es necesario primero reconocer de que tenemos doble ánimo, que queremos cambiar y debemos verbalizarlo. ¿Para qué? Para humillar el pecado y no dudarlo y aferrarnos en esa inestabilidad de la mano de Cristo, que es la roca firme. Dice, toma la decisión hoy de persistir en Cristo Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones con la sangre de Cristo Jesús, en quien todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. O sea que Él es el único, es el autor y el consumador. Y por quien todas las cosas se sustentan, es Cristo. O sea, si nosotros no nos aferramos de Él, no vamos a tener solución. ¿Y cómo dice Dios? Reconocelo. Primero tenés que pedir sabiduría. Dios te da sabiduría, reconoces que tenés ese problema de doble ánimo, le pedimos ayuda y Él está deseoso de salvarnos. Pero debemos saber de que no vamos a recibir si nos rompemos con este hábito. Puede ser espiritual, que haya un área de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro ambiente que está tomada. Puede ser un vallado que levantamos nosotros, una fortaleza. Y esa fortaleza la tenemos que destruir. Muchas veces viene por herencia genética, las herencias de maldición, ¿no? Que nos han llevado a estar ahí, que nos impide hacer algo. Yo tuve un problema, yo veía las naranjas que tienen un ombligo y no las podía comer, me descomponía. Yo veía por televisión un parto y me daban ganas de vomitar. Mabel se embarazaba y yo me idiotizaba más de lo normal. Tenía muchos problemas con eso, hasta que un día yo vi que yo no disciplinaba a mis hijos, sino los castigaba y mal. Pues yo los dejaba, me enojaba y les daba, y a veces les he dado muy fuerte. Y fui a hablarle a mis pastores porque estaba haciendo estas cosas mal, había algo mal en mí. Y nos pusimos a orar y Dios le muestra a la esposa de mi pastor, a la pastora, que mi mamá me había querido abortar 2 veces y que me habían querido matar después que yo había nacido, por lo malo que era. Muy malo era. Así que bueno, oraron por mí, fui liberado de eso. Es algo que yo no sabía, yo no lo pedí y yo no había hecho nada antes de mi nacimiento. Había hecho después. Así que oraron por mí y fui libre. Y a partir de ese momento cambió mi relación con todo esto, ¿no? Entonces vos decís, pucha, yo veo esto y me descompone, voy a buscar ahí. No, era algo totalmente distinto que Dios lo mostró. ¿Por qué? Porque uno reconoce que está mal, quiere cambiar y Dios te va a dar la solución. Y hablábamos con él esta noche también, dice,
yo quiero cambiar esto y no entiendo cómo puedo hacerlo. Y Dios no te lo va a tal vez liberar, a mostrar a vos, tal vez se lo muestre a otra persona. Pero cuando vengan a decírtelo, recibilo. No lo pongas, pero esto no saben, no, recibilo y dale la posibilidad a Dios de que te haga limpieza, higiene por ese lado. Una vez estaba orando yo, pidiéndole a Dios en una reunión de rodillas, y vino un niñito, no me acuerdo cuánto tendría, 5 años, el hijo de Chaín, y me miró y se puso a hablarme de Josué. ¿Cómo dice la canción de Josué? Sé valiente. Más fuerte. Mire que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y empezó a recitar, un chiquito de 5 años. Y era Dios que me estaba hablando. Dios te puede hablar de cualquier forma. Lo que sí reconocer, si tenés problemas de inconstante, inestable, en las emociones, en tu forma de actuar, en la forma de seguir a Dios, o en todo lo demás, o el problema de las tentaciones que no las podés, pedirle a Dios. Pero cuando le pidas a Dios, va a venir la solución. Va a venir tal vez un hermano que no te lo bancás, y lo va a tener que bancar, lo va a tener que amar, y va a tener que recibir de parte de él. Y hay veces que te dice, sí, pero yo, nada. Dios te está hablando, hoy es palabra de Dios, que hay doble ánimo, así que tomémonos de él, de la mano de él. Ahora vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos muestre dónde está. Y si le muestra a alguien algo de otro, ore para que sea de parte de Dios y que no sea emoción lo que esté haciendo, ¿no?